Muy buenos días. Es un gusto para mí saludar familia Verbo Sur y amigos que nos escuchan y nos ven por este medio. Tengo ahora el privilegio de compartir la palabra de Dios. Para mí es una bendición y, como dije, un privilegio el poder compartir en esta oportunidad la palabra de Dios. Yo espero que el tema y la palabra que Dios me dio sea de bendición para su vida. Mi nombre es Cipriano Obando y soy miembro de la Iglesia Verbo Sur, Guatemala, ciudad. Yo quisiera iniciar este tiempo con una oración. Padre Dios, yo te doy gracias por la oportunidad que me da, Señor, de transmitir tu palabra. Pero, Señor, en el nombre de Jesús yo te pido que seas tú el que hable a través de mí, Señor, y también quiero pedirte por las personas y los hermanos que van a escuchar esta palabra, Señor, que puedan tener su atención y que puedan, Señor, grabar esta palabra en su mente y en su corazón para que sea una palabra práctica en su vida. Así es de que yo como título le puse a este tema cómo fortalecer nuestra vida espiritual. Y para eso yo quiero hoy hablar de un capítulo de la vida de el apóstol Pedro. Y Pedro nos enseña algo muy valioso en la vida. Nos enseña que si queremos vivir una vida espiritual fuerte, firme, nosotros necesitamos permanecer cerca de Jesús. Pedro nos enseña que para crecer en la fe necesitamos estar cerquita de Jesús, procurar una amistad diaria con Jesús, procurar caminar lo más pegadito que podamos nosotros a su voz, a su presencia, a su palabra y su voluntad. La Escritura nos dice que en la noche que Jesús fue traicionado, esa cercanía cambió, hablando del caso particular de Pedro. Y cuando nosotros pensamos en Pedro, sabemos que es aquel discípulo que cuando iban a apresar a Jesús, muy valientemente él entró y quiso defender a Jesús, tomando la espada. Y realmente atacó y le cortó la oreja a uno de los servidores del sacerdote. Pero yo creo que Pedro realmente llevaba otras intenciones, ¿verdad? Entonces, la palabra en Lucas 22:54 nos habla y nos dice: prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro, cuando tuvo esa experiencia, Jesús tomó la oreja, tomó la mano de este hombre y se la puso en su lugar y milagrosamente se la sanó. Y entonces también le dijo a Pedro: Pedro, guarda tu espada. No es así. Todo esto está sucediendo porque está en el plan de Dios. Así tiene que suceder. Y si yo me pongo en los zapatos de Pedro, Pedro debe haber quedado, pienso yo, confundido.
En ese momento Pedro debe haber dicho, si Jesús no permite que lo defienda, aquí ya no hay nada más que hacer. Así es de que lo que queda es huir. Y Pedro decidió seguir de lejos al Señor. Y este es un ejemplo. A nosotros nos sirve en nuestra vida. En el tiempo que estamos viviendo es muy común que las cosas muchas veces no salgan como nosotros las habíamos pensado, como nosotros creíamos que iba a suceder. Y eso le pasó a Pedro. Pedro, cuando defendió a Jesús, él creyó que así era la forma que tenía que actuar. Y nos pasa muchas veces a nosotros, que hay situaciones que en la vida pensamos que no nos va a tocar vivirlas. Y nosotros pensamos que las cosas van a suceder de una manera y nos sorprende que no. A veces hay cambios. A veces hay situaciones difíciles en nuestra vida, enfermedades, ¿verdad? Que creímos que no iba a venir y de repente viene. A veces en nuestros negocios las cosas no caminan como creíamos. Y en este tiempo eso se da mucho. Y en ese caminar, nosotros cuando a veces hacemos una oración y no tenemos la respuesta que nosotros creíamos que se iba a dar, la respuesta que nosotros queríamos, y a veces oramos, y el cielo como que si guardara silencio. No hay respuesta. Y a veces vemos las injusticias en este mundo y nos preguntamos, ¿dónde estaba Dios en ese momento? Y son situaciones como la de Pedro. Y muchas veces uno se puede desanimar y entrar en ese estado de indecisión, ¿verdad? Donde se sigue a Jesús, pero no tan cerquita, sino a distancia. A veces decidimos que tal vez seguir a Jesús no es el mejor negocio. Y confundidos decimos que seguimos a Jesús, pero lo seguimos lejos o no tan cerca como realmente lo debemos de seguir. Y eso le pasó a Pedro. Y el peligro de seguirlo de lejos o no tan cerca es que nuestra fe se enfría y nuestra alma también se enfría. Y si alguna cosa hace Jesús es que le da paz, le da gozo, le da reposo y le da ese calor espiritual a nuestra alma. Pero cuando uno cambia su compromiso y decide caminar lejos, el alma se enfría y la fe se enfría. Y cuando eso pasa, vas a necesitar con qué calentarla. Pero ya no vas a querer calentarla con Jesús. Vas a querer calentarla con algo. Y eso era lo que le estaba pasando a Pedro. En Lucas 22:55 dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Cuando dice, y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se refiere a los alguaciles, a la gente que había apresado, que no compartía la fe de Jesús. Y ahí estaba Pedro, dice, y ellos se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Y esto pasa cuando nosotros seguimos a Jesús
de lejos, tiende a acercarse a personas equivocadas. Antes frecuentabas a Jesús, ahora frecuentas a otras personas. Y son personas que muchas veces no celebran tu fe, que no comparten tu fe, personas que no aplauden tu fe, personas que cuestionan tu fe, personas que critican tu fe. Lo vieron a Pedro ahí sentado. Había más gente y de repente alguien lo vio y empezaron y lo acusaban. Este era uno de ellos. Y Pedro se da cuenta que está en compañía de personas equivocadas. Y la pregunta sería para todos: ¿dónde estoy sentándome? ¿Dónde te estás sentando tú? ¿Con quiénes estás andando? ¿En qué fogata nos estamos calentando? Hay fogatas peligrosas. Y esa es la pregunta. En el Salmo 1, versículo 1 y 2, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Cuando leo este pasaje, me enseña que la vida espiritual tiene que ver mucho con quienes comparto la vida. ¿Quiénes son aquellas personas que muchas veces me aconsejan? La vida espiritual no se fundamenta en escuchar una prédica a la semana, el día domingo, o conectarse a un grupo de casa una vez por semana, o conectarse con Dios una vez por semana. Yo me pregunto, y te pregunto, ¿estarías tú fuerte físicamente si comes, si te nutres una vez a la semana? Eso es imposible. Si abrimos la Biblia una vez a la semana, sería como que nosotros estemos padeciendo una desnutrición espiritual. La palabra dice ahí en ese salmo que nosotros debemos de deleitarnos en su palabra y meditar de día y de noche. Eso quiere decir todos los días. Nosotros debemos de saber en qué lugar nos sentamos para nutrirnos. Nosotros debemos de ocuparnos de saber que debemos de estar bien nutridos espiritualmente para que podamos vivir esa vida espiritual fuerte. La vida espiritual realmente depende de cómo te alimentas, dónde yo me siento para nutrirme. Eso le pasó a Pedro. No tengo a Jesús cerca, porque él dice que lo estaba siguiendo de lejos y equivocó el lugar para ir a sentarse. Equivocó la fogata a la que se acercó y se sentó con las personas equivocadas, personas que lo que hicieron fue acusarlo. Compartamos nuestra vida
con personas que buscan el reino de Dios. Compartamos nuestra vida con aquellos con quienes podemos orar juntos y que podemos adorar y alabar a Jesús. Compartamos la vida con aquellos con los que nos podemos apoyar y los podemos apoyar. Oremos unos por otros. Y tal vez se puede estar preguntando, Cipriano, mire, usted tal vez está hablando de que hagamos un condominio y que nos encerremos y que no entre nadie más para que estemos todos juntos y no corramos ese riesgo. No, yo lo que le estoy diciendo es compartir la vida, es dedicar mucho tiempo. Nosotros tenemos que ir a aquellas personas que necesitan de Dios, que no conocen. Nosotros ya tenemos la bendición de conocer de Dios, pero ¿dónde nos nutrimos? ¿En dónde nos calentamos? ¿En qué fogata nos calentamos? ¿Con quiénes nos sentamos? De eso estoy hablando yo cuando digo que busquemos, que compartamos la vida con personas que buscan el reino de Dios. En Lucas 22, 59 y 62 dice, como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente este estaba con él, refiriéndose a Pedro, porque es Galileo. A Pedro lo conocían, hasta por el acento de voz. Decían, es que habla como ellos. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, dice, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lo que sigue después de que tú convives con gente equivocada es que niegues tu fe. Jesús en ese momento estaba siendo golpeado, estaba siendo humillado. Y ve a Pedro y su mirada encuentra a aquel hombre que ya había perdido su fe. Aquel hombre que negó haber conocido a Jesús, negó haber andado con él. Pero yo quiero que nos detengamos un momento en qué tenía la mirada de Jesús. Cuando Jesús lo vio y cruzó la mirada con Pedro, podríamos pensar que tal vez Jesús le recriminó después de que él era el que daba su vida y que lo podía defender. En ese momento Pedro lo estaba negando, estaba diciendo que ni siquiera lo conocía, no sabía ni de qué le hablaban. Y uno podría pensar que tal vez Jesús podía venir y decir, recriminarle a Pedro eso. Y no fue así. Yo creo que Jesús lo miró como nos ha mirado a muchos de nosotros, con una mirada de compasión, diciéndole, date cuenta, Pedro, que Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he rogado para que tu fe no falte. Ese fue el mensaje que Jesús le transmitió a Pedro con solo la mirada. Y cuando eso pase, porque va a pasar, Pedro, y tú te has vuelto a mí, fortalece
a tus hermanos. Creo que todos hemos estado en esa fogata donde se ha negado muchas veces el nombre de Jesús. Pero el Señor está para decirte: estoy orando por ti y vas a pasar esta prueba. Y tú y yo vamos a estar más cerca que nunca. Ese es Jesús, el que nos ve con una mirada de compasión muchas veces cuando nosotros estamos confundidos y pensando que seguimos a Jesús de lejos. Muchas veces hay tantos motivos por los que podemos caer en algún momento con cierto desánimo, con cierto cansancio, en el que nosotros decidimos seguir a Cristo, pero no tan cerca, sin comprometerme. Y decía: y Pedro salió y lloró amargamente. Y usted sabe que Jesús murió en la cruz y resucita al tercer día. Y Jesús se le aparece a sus discípulos 2 veces, Jesús resucitado. Pero viene una tercera, y esa tercera vez es una tercera vez especial. Yo quisiera que vamos a ir a leer en Juan 21, del 5 al 17 está esta historia donde dice que Jesús de madrugada, Pedro y otros discípulos habían vuelto a sus quehaceres, a lo que hacían antes, y esa noche habían ido a pescar y venían de la pesca. Y Jesús de madrugada, dice, estaba a la orilla de la playa y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Y les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron. Ya no la podían sacar porque por la gran cantidad de peces se les había dado una pesca milagrosa. Y hubo un discípulo que dijo: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, Pedro se tiró de la barca a nadar rápidamente para llegar a la orilla. Este era Pedro, el que ahora deseaba estar cerca cuando él escuchó que era el Señor el que los estaba esperando a la orilla. Y ahí estaba Pedro, tal vez secándose la ropa. Y se lleva una sorpresa Pedro, porque estaba Jesús con un fuego y tenía pescado y pan. Y esta era un fuego especial, una fogata especial. Y dice que los discípulos bajaron la red con peces, muchos peces. Y Jesús los invita a comer. Si era de mañana, yo digo, los invitó a desayunar. Ahora Pedro estaba en la fogata correcta, en una fogata santa,
una fogata que Jesús había preparado para ellos. Y Jesús estaba ahí. Jesús se alegraba de tenerlos. Y Pedro y los discípulos estaban sentados. Ahora estaban sentados en el lugar correcto para nutrirse. Nosotros necesitamos aprender a estar cerca del fuego de Dios y aprender a nutrirnos en el lugar correcto. Ahora Pedro estaba con personas que aplaudían su fe. Ahora Pedro estaba con personas que apoyaban su fe. Ahora ellos estaban en una fogata especial, en una fogata santa. Y siempre que nosotros vemos un fuego, o al menos cuando yo lo veo, y estoy haciendo un fuego, digo que encender un fuego es comparado a la vida espiritual, porque nosotros tenemos que estar buscando los elementos que nos sirven para encender ese fuego, y cuando uno lo está encendiendo a veces busca ramitas secas, hojas. Realmente encender un fuego necesita que le demos tiempo, que le dediquemos tiempo. No como los fuegos ahora modernos que ya traen alcohol o gasolina o algo para encenderlos rápido. No, cuando uno lo enciende así con fósforo, ¿verdad? Que está uno dedicándole un tiempo. Ahí está uno soplando. Ahí está uno con paciencia. El fuego te demanda paciencia. Y digo yo, eso es lo que nosotros tenemos que dar cuando nos acercamos a esa fogata. Dar tiempo para que nosotros seamos nutridos acercándonos a la palabra de Dios. Dar tiempo y tener paciencia para que realmente nuestra vida espiritual pueda estar fuerte y que nosotros podamos realmente mantener nuestra fe firme y nuestra vida espiritual saludable. Pedro, me imagino el tiempo que tenían era un buen tiempo, y Jesús abordó a Pedro, ¿verdad? Y le hizo una pregunta. Le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. Y así Jesús le repitió 3 veces la misma pregunta. Yo creo que porque también Pedro lo había negado 3 veces. Y aquel hombre que había negado a Jesús estaba ahí, siendo restaurado, y al mismo tiempo siendo comisionado para pastorear, para alimentar aquello por lo que Jesús había muerto en la cruz. Vemos cómo Pedro fue transformado. Y aquel hombre que fue zarandeado como trigo, dice la palabra, se le quitaron todas aquellas, digamos, la basura, y quedó la semilla limpia, listo para dar el fruto que Dios estaba esperando de Pedro.
Y digo que este pasaje a mí me bendice mucho, porque cuando hemos estado cerca de Jesús, y Jesús siempre está pendiente de nosotros. Jesús estaba pendiente de Pedro. Jesús fue a buscar a Pedro. Él sabía que Pedro estaba ahí. Y ahora aquel hombre que negó a Jesús estaba ahí restaurado. Y yo quisiera hoy aprovechar para decirle a todos aquellos Pedros del siglo XXI que muchas veces hemos buscado aquellos que solamente Jesús nos puede dar. Lo hemos buscado en fogatas equivocadas, en lugares equivocados. Y si algo puede darnos Jesús es paz, gozo, descanso. Jesús tiene aquello, así como Él estaba con pan, con un pez, Él estaba alimentando de lo que ellos necesitaban. Jesús tiene aquello que necesitamos y que muchas veces lo estamos buscando en esos lugares equivocados. Pero nosotros necesitamos aprender y dedicar tiempo para acercarnos a ese fuego santo de Dios. Yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros debemos de saber que todo esto, todo lo que puedas estar pasando, muchas veces Dios lo permite, porque solamente es un ingrediente más que está viniendo para una bendición grande que viene en tu vida. Así es de que yo sé que Dios me ha hablado, te ha hablado, y que Él espera una respuesta de esto que nos ha dicho esta mañana. Yo creo que es bueno que nosotros nos hagamos un autoexamen y que realmente veamos a qué distancia estamos siguiendo a Cristo. Si realmente lo estamos siguiendo de cerca o muchas veces lo estamos siguiendo no de lejos, pero no tan cerca. O sea, vamos, como no lo sigo de cerca, lo obedezco, pero me reservo como el derecho a mantenerme a cierta distancia. Yo lo que espero que este mensaje te haya dejado es un autoexamen para saber a qué distancia estamos siguiendo a Jesús. Muchas veces no nos queremos comprometer y dejamos nuestro compromiso y empezamos a distanciarnos un poco, a seguir a Jesús a la distancia. Y lo que Jesús quiere es que estemos caminando lo más cerca de su palabra, lo más cerca de su voluntad, lo más cerca de su presencia. Así es de que yo, antes de terminar, quiero orar por todas las personas que están escuchando
para que Dios nos guíe y a hacernos ese autoexamen y saber a qué distancia, porque lo que Jesús espera es que lo sigamos de cerca, porque eso nos va a dar el vivir una vida espiritual fuerte, el vivir un crecimiento de fe fuerte. Eso nos va a dar el anhelo de hacer una amistad diaria con Jesús. Yo les agradezco su atención y espero que Dios tenga esa respuesta, porque Él ya nos habló y está a la espera de esa respuesta. Gracias por su atención y voy a orar. Padre Dios, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos caminar, aun cuando las situaciones sean difíciles, podamos caminar cerca de ti, Señor. Que podamos estar sentados en el lugar correcto, Señor, nutriéndonos de tu palabra. Señor, que nosotros anhelemos en nuestro corazón siempre estar lo más cerquita a ti. Gracias, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén.